A lo largo de los siglos, la literatura se ha dado la tarea de contar diversas historias. Sin embargo, no todas han buscado narrar los hechos de manera transparente. Algunos autores han preferido trabajar desde la incertidumbre, usando la ambigüedad como eje central de sus relatos. En estos casos, esa ambigüedad no está pensada para ser resuelta. Existe para mostrar cómo funciona la percepción de quien está narrando esa historia. Otra vuelta de tuerca de Henry James es una de las obras que mejor encarna esta manera de construir un relato. Hasta la actualidad, generaciones de lectores y críticos continúan discutiendo si los acontecimientos sobrenaturales de la novela son reales o producto de una mente alterada. Sin embargo, la obra nunca ofrece una respuesta definitiva, porque la respuesta nunca fue el objetivo. El verdadero foco está en la forma en que se perciben los hechos y en cómo esa percepción deja en evidencia un conflicto interno mucho más profundo que cualquier fenómeno externo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Goodbye Eri? La relación es más directa de lo que parece, ya que ambas obras comparten lo que se conoce como un narrador no confiable. En términos simples, un narrador no confiable es aquel cuya versión de los hechos no puede tomarse como una representación directa de la realidad, debido a que su percepción está condicionada por emociones, traumas o necesidades internas. Esto no implica necesariamente que el narrador mienta de forma consciente. Implica que la subjetividad del personaje se filtra directamente en el relato. Es por este motivo que resulta tan complejo definir de qué trata realmente Goodbye Eri. Bajo esta lógica, podría afirmarse que Eri es una vampira que ha vivido durante siglos, o incluso ir un poco más lejos y afirmar que todo el manga es en realidad la filmación de una película donde desde el primer panel observamos actores representando una tragedia familiar. Sin embargo, por interesante que pueda parecer este tipo de debates, al igual que en la obra de Henry James, a Fujimoto nunca le interesó dejar claro qué fue real y qué no. Con todo esto en mente, lo relevante en este análisis no será determinar cuál es la realidad, más bien qué verdades comunica la historia a través de ella. Como primer elemento a destacar está el uso que se le da a la cámara. En el día a día entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor a través de nuestros propios ojos. En esta obra ese lugar lo ocupa la cámara, que termina funcionando casi como un personaje más. Y aunque Yuta sea el protagonista, la historia no se construye desde su mirada, sino desde el lente que nos muestra los hechos, incluso cuando no queda claro quién está detrás de él. Una prueba de esto se encuentra en la construcción de la mayoría de las viñetas, organizadas en 4 imágenes horizontales que refuerzan la sensación de estar observando escena tras escena, corte tras corte. Esta decisión no es solo una casualidad estética, más bien funciona como una extensión del lenguaje audiovisual dentro del manga, reforzando la idea de que todo lo que vemos ha pasado previamente por un proceso de selección y edición. Llevado a un plano emocional, este filtro no es algo ajeno a nuestra experiencia cotidiana. Cuando hablamos de algo que nos ha dolido, no siempre contamos la historia completa. Ajustamos lo que decimos según con quién estamos hablando y cuánto queremos exponernos. Algunas partes se suavizan, otras se omiten, y así lo que fue una experiencia directa termina convertida en un relato incompleto. Esto no tiene que ver con mentir directamente, es más un mecanismo de defensa. Hay vivencias capaces de generarnos vergüenza, incomodidad o culpa, y que resultan realmente difíciles de mostrar sin algún tipo de mediación. En ese sentido, el filtro no es un engaño, es una forma de volver soportable aquello que de otra manera pesaría demasiado. En este caso, producto de una enfermedad terminal, a Yuta se le encomienda la tarea de filmar a su madre hasta el día de su muerte. Una tarea que por más que se le busque un significado positivo, no deja de ser un acto bastante cruel para un niño de solo 12 años. A pesar de esto, Yuta logra filmar varios momentos memorables de su familia, entregándonos desde su lente una íntima mirada a la personalidad de su madre, hasta su inevitable deterioro físico. Aquí es donde ocurre el primer quiebre narrativo de la obra. A pesar de que se le pidió a Yuta filmar a su madre hasta el instante de su muerte, para él el final debía ser diferente, por lo que decide escapar corriendo del hospital, dejando tras de sí una gran explosión. Un final totalmente anticlimático.
pero que sin él sería imposible analizar el porqué de esta historia. Ahora bien, la elección de Yuta de hacer una película sobre la muerte de su madre, usando el material recopilado durante todos esos días, sumado al inexplicable final que decidió darle al proyecto, le acarrió una inevitable ola de insultos y reproches por parte de sus compañeros y profesores, quienes, incapaces de comprenderlo, lo tachan de ser alguien completamente insensible. Todo este rechazo termina por colapsar su mente. Así que decidido, intenta acabar con su vida arrojándose desde la azotea del hospital, donde precisamente su madre también murió. Sin embargo, como una casualidad del destino, hace su aparición Eri. Ella se encarga de frenar el impulso de Yuta, reconociéndolo como el creador de aquella película tan polémica, y llevándolo a un lugar abandonado para enseñarle su pequeña sala de cine. Eri se presenta como una joven amante del cine, además de confesar que fue la única en conmoverse con el trabajo de Yuta mientras todos los demás reían. Debido a esto es que decide ayudarlo a crear un nuevo proyecto que haga llorar a todos a moco tendido. Para ello, durante un año verán película tras película para así expandir los horizontes de Yuta y volverlo un mejor director. A grandes rasgos, este es principalmente el argumento en el que se desenvuelve la trama, por lo que sin ánimos de querer extenderme más en esto, continuaré con el siguiente punto a analizar. Para comprender a profundidad la personalidad de Yuta, es necesario explorar aquellos archivos que decidió omitir conscientemente en su primera cinta. Su madre, que en realidad trabajaba como productora de televisión, era una persona agresiva que lo maltrataba cada vez que cometía un error al filmarla, ya fuera haciendo un mal encuadre o enfocando a un gato. Esto contradice completamente la figura de madre dulce y vulnerable que vimos al comienzo de la obra. Este desprecio continuó incluso hasta el instante de su muerte, describiendo a su hijo como un inservible al no poder completar la tarea que ella le encargó. Lo más crudo de todo esto es que el padre de Yuta confiesa que siempre fue consciente de lo que ocurría, pero decidió no actuar mirando hacia otro lado como si no hubiera ningún problema. Toda esta indiferencia terminó por aislar a Yuta, dejándolo solo frente a una madre que lo utilizaba como una herramienta de propaganda para su propia muerte. Con toda esta información en mente, es mucho más sencillo entender el porqué del final tan anticlimático que Yuta da a su primer proyecto. Después de todo, el uso de su cámara y la edición fueron de alguna manera un filtro para protegerse de la violencia que vivía en ese momento. La explosión final y el posterior rechazo que recibe Yuta existen como una clara crítica social por parte del autor respecto a lo que se espera de una tragedia. La sociedad constantemente nos demanda una reacción ante el dolor bastante específica, ya sea a través del llanto o de una tristeza que sea fácil de digerir para sentir empatía. Por eso, al elegir un final tan absurdo, Yuta rompe con todas esas expectativas. Después de todo, no se le está juzgando por su falta de talento como director, sino por no mostrar el dolor de la manera correcta. Conceptos como este ya han sido explorados anteriormente en la literatura. Es inevitable encontrar similitudes con la novela El extranjero de Albert Camus, cuyo protagonista es condenado socialmente no tanto por el crimen que ha cometido, sino por el hecho de no haber llorado en el funeral de su madre. Lo irónico de todo esto es que la escuela se ofende por una explosión ficticia, mientras ignora la violencia que sufrió ese niño detrás de cámaras. Al final, lo que Fujimoto critica es esa hipocresía, la idea de que el dolor solo es válido si es estéticamente aceptable para los demás. Bajo este contexto, su encuentro con Eri se convierte en una oportunidad de redención. Como mencioné anteriormente, durante un año ambos se sumergen en una maratón de cine que le permite a Yuta mejorar su lenguaje como director. Es en este periodo donde se le ocurre la idea para su próximo proyecto, una secuela directa de su primera película. En ella, un joven es rescatado de su muerte por una hermosa vampira. Ambos se enamoran, pero ella enferma y muere, permitiéndole al protagonista filmar su final y así corregir el error que cometió con su madre. Lamentablemente, en este caso, la realidad termina por alcanzar a la ficción. Poco después de haber planeado este guión, Eri le confiesa a Yuta que tiene una enfermedad terminal y que su muerte es inevitable.
Todo indica que la tragedia en su vida vuelve a repetirse. Sin embargo, esta vez ya no es un niño obligado a filmar bajo amenaza. Ahora es un director que ha elegido de antemano el filtro a través del cual va a procesar su dolor. Tras la muerte de Eri y la proyección de la película, Yuta finalmente logra su objetivo: hacer llorar a todos a moco tendido. Aquí hay un detalle muy bello para analizar. Durante una de sus conversaciones, Yuta le comenta a Eri que se ha percatado de que cada vez que un personaje gana una pelea, ella realiza el símbolo de la paz con la mano. Este mismo gesto lo realiza Yuta al terminar de presentar su nueva película, dando a entender que esta vez sí pudo ganar la batalla. Sin embargo, ganar esta batalla significó también tomar una decisión sobre la verdad. Poco después, la única amiga de Eri confronta a Yuta para decirle que la chica que él mostró en pantalla en realidad no existe, que la Eri real usaba lentes, aparatos dentales y tenía un carácter bastante difícil de llevar. A pesar de todo esto, la amiga le agradece por haberla filmado así. En ese momento entendemos que más que una mentira, Yuta ha realizado un verdadero acto de amor. Ha descubierto que no tiene la obligación de ser fiel al sufrimiento, y al igual que hizo con su madre, él decide cómo recordar a las personas, transformando un recuerdo doloroso en algo bello a través del montaje. Hablar del final de esta obra es una tarea bastante compleja, ya que precisamente aquí es donde la historia alcanza su grado más alto de ambigüedad narrativa. Sin embargo, siguiendo la misma lógica que he planteado durante todo el análisis, podríamos teorizar que el reencuentro con Eri no es más que otro filtro de Yuta, utilizado precisamente para soportar el dolor de haber perdido a toda su familia en un accidente. El hecho de estar viva y permanecer intacta a pesar de los años como una verdadera vampira son razones suficientes para que el peso de la realidad en esta historia carezca de sentido. Pero a pesar de que para Yuta la verdad sea algo sin importancia en este punto, el mensaje que logra transmitirle Eri es la clave para poder seguir viviendo en un mundo que no ha sido muy bondadoso con él. Eri le asegura que a pesar de llevar una vida en la que tiene que ver morir a todos sus seres queridos antes que ella, mientras tenga la película que grabaron juntos, ella estará bien, ya que cada vez que la vea podrá encontrarse con él. Y aunque lo olvide una y otra vez, siempre podrá recordarlo infinitamente. ¿No es algo maravilloso? Definitivamente lo es, y aunque pueda parecer cuestionable el poder seguir recordando a tus seres queridos bajo tus propias condiciones, si el mundo no es un lugar bondadoso, uno debería tener el derecho de poder evitarlo. Por eso, cuando Yuta sale del edificio, decide darle un verdadero toque de fantasía a su trama. Solo que esta vez la explosión ya no es una reacción impulsiva ante lo que no puede comprender. Esta vez es una decisión consciente, su firma definitiva como director. Aquí concluye mi análisis e interpretación de Goodbye Eri, un manga excelente que a pesar de ser bastante breve, no necesitó de nada más para entregarnos una historia llena de matices. Si pudiera quedarme con una última reflexión, sería el admitir que a veces la realidad sí puede llegar a ser insoportable y que nadie debería juzgarte jamás por querer ver la vida a través de algún tipo de filtro. Sin embargo, por más que no podamos cambiar lo que haya pasado, siempre podemos volver a editar nuestra película. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Un abrazo, hasta la próxima.